Amigos, muy buenos días, bienvenidos a Puntos de Vista. Les saluda Eliezer Hernández y a esta hora nos conectamos a través de Clase 91.5 FM en el estado de Aragua, la emisora perfecta, también Ciudad 106.1 FM en los Altos Mirandinos y Tropical 100.1 FM en Guarenas, Guatiré y Barlovento. Recuerden que tienen disponibles nuestras redes sociales y nuestra aplicación para iOS o Android y tener esta y todas las conversaciones que hemos tenido durante los últimos días con nuestros invitados. Hoy vamos a conversar con Juan Carlos Monedero, profesor en Ciencias Políticas, además analista internacional. Muchísimas gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación. Nos la debíamos. Así es, desde hace algún tiempo. Pero es momento indicado para conversar porque está comenzando un año en el que muchísimas personas han visto a Venezuela de múltiples puntos de vista, como se llama este programa, y uno de ellos tiene que ver el sector opositor, que hasta días recientes ofrecía algo que no cumplió. Como siempre, ¿no? Yo creo que hay una maldición en la oposición venezolana que me recuerda mucho al franquismo, cuando murió Franco, que siempre querían regresar al pasado y no entendían que había un nuevo país y que hasta que no entendieron que tenían que empezar a jugar con las nuevas reglas del juego y no pretender siempre desmantelarlo todo, no pudieron ganar unas elecciones y no ayudaron ni siquiera a su país, aunque agitasen banderas y se declarasen patriotas. En el fondo eran los principales enemigos del país porque ni servían como oposición para que el gobierno afinase su gestión, ni tampoco servían para representar una España diferente, igual que ellos no sirven para representar una Venezuela que después de 25 años de gobiernos bolivarianos quizá pueda tener interés en ver otras caras, pero no pueden representar esas voluntades de transformación quienes desde el decreto de Carmona Estanga han estado buscando el golpismo como salida política, ¿no? Y por tanto van caminando hacia la farsa, hacia lo oprobio, hacia lo patético. Cuando escucha uno a Edmundo González decir otra vez en estos lugarcitos donde le están recibiendo, ¿no? Casi como señal de conmiseración, y dice, vamos a volver, no, prometiste que ibas a juramentarte en Caracas y pues no te vio nadie, igual que María Corina Machado dijo, ahora sí, ahora ya va a caer, y le salen unos cientos de personas el 9 de enero, o le dicen a la gente, vamos con todo, acabar con el régimen, al tiempo que Juan Guaidó está jugando al pádel, ¿no? En Miami. ¿Cómo se siente la oposición o los simpatizantes de esos actores políticos en este momento cuando no les cumplen una vez más lo que habían prometido? Bueno, pues los liderazgos que no cumplen a la derecha o a la izquierda terminan por ser expulsados por sus bases. Perdón. Yo creo que esa gente que está esperando que los liderazgos representen una esperanza, no les han cumplido. Sobre todo porque también las promesas han sido muy inflamadas. Y claro, cuando tú prometes mucho y luego no cumples absolutamente nada, no, incluso al contrario, ¿no? Prometiste un cambio radical y lo que miras en el balance es que le han robado Citgo a Venezuela, le han robado el oro, le han generado sanciones y esa oposición solamente sirve para generar dolor. Una oposición es algo que cuando lo veíamos desde fuera nos resultaba inconcebible. ¿Cómo pueden venezolanos pedir a otro país que no vendieran vacunas durante el COVID-19? ¿Cómo pueden ser tan crueles para impedir que entren medicinas en este país para ver si con el dolor de esa gente que se muere enferma por no tener medicinas cae el gobierno? No es una mirada inteligente y al final uno ve a esa María Corina Machado salida de sí, o a ese Leopoldo López, o a ese Julio Borges, o a Edmundo González y dices, vuestro tiempo pasó. Y por tanto, si tenéis un mínimo, si os queda un mínimo de respeto a vuestro país, retiraos y permitid que alguien que pueda entender Venezuela, porque vosotros ya no entendéis Venezuela. Lleváis demasiado tiempo mirándose en el espejo de los medios de comunicación de fuera, lleváis demasiado tiempo brindando la soberanía de este país a Estados Unidos y habéis dejado de entender a este pueblo. Fíjate, es un dato que a mí me sorprendió mucho. En Madrid hay 40.000 venezolanos que tuvieron que salir por culpa de las sanciones. Pero ellos dicen que fue culpa de la situación que vive Venezuela y de la escasez, incluso en su momento 2017, de algunos productos. Bueno, Ellos han responsabilizado al gobierno de eso. Claro. Y seguramente en su lectura le echa la culpa al gobierno, aunque es evidente que sin sanciones la gente no salía. Al revés, venía gente de fuera. ¿Cuántos colombianos no venían a Venezuela, ¿no? O gente de otros países. Esa gente en Madrid, esos 40.000 solo en Madrid, ¿no? Que seguramente están enfadados
porque están fuera y seguramente no tienen argumentos para entender que son las sanciones quienes les expulsaron de su país al que quieren regresar. Me gustó mucho escuchar ese programa Vuelta a la Patria que anunció el presidente Maduro, porque uno de los grandes enfados que ha tenido mucha gente con el gobierno es precisamente estar fuera. Y creo que es una obligación del gobierno regresar a esa gente. Han regresado ya muchos, pero tienen que regresar todos. De manera que el que esté fuera es porque quiere estar fuera y no porque lo expulsan. Bueno, decía que esa gente que tiene razones por los argumentos de los medios de comunicación, por ese envenenamiento constante de la oposición, esa gente fue convocada el 9 de enero en Madrid en un acto muy importante políticamente, porque ahí estaba la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, responsable de 7.291 muertos en las residencias durante el COVID, a las cuales no derivaron a hospitales porque no tenían seguro privado. Estaba el presidente del Partido Popular, Feijóo, estaba el presidente de Vox, el partido de la extrema derecha. Convocaron a 4.000 personas, viniendo de toda España. 4.000 personas. Es decir, ni el 10% de los madrileños, ni el 1% de los venezolanos que hay en España. Por tanto, no representan ni siquiera en Madrid, que es donde más se agita el fantasma de Maduro y el fantasma de la Venezuela bolivariana, porque se ha convertido en un elemento de política interior contra el gobierno del Partido Socialista y de Sumar. En ese momento donde todos los días están intentando agitar con Venezuela, 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 no han convocado ni a los suyos. Es una señal, creo que evidente, de que si la oposición quiere tener un espacio, tiene que buscar en otros lugares y dejar de mirar en los antiguos golpistas y mirar a lo mejor en gente que pertenece al propio chavismo y puede tener otras miradas, o gente que no impugna la Constitución bolivariana, gente que no impugna la necesidad de armonía entre los venezolanos y las venezolanas. Viene un proceso electoral que ha dicho el presidente Nicolás Maduro y que corresponde en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela durante este año. Concejales, alcaldes, gobernadores, consejos legislativos y diputados a la Asamblea Nacional. También hay en la Asamblea Nacional un proyecto de ley para las personas del tema de la reforma electoral, de los procesos electorales. Este grupo de personas que ha participado en todos estos hechos de violencia, de alguna manera convocando a las calles, ¿pudiera o no participar según su criterio? Lo contestamos a regreso de la pausa. Con nosotros, Juan Carlos Monedero, profesor en Ciencias Políticas, analista internacional, desde su punto de vista. Ya venimos con... Bien, continuamos con más de Puntos de Vista, conversando hoy con Juan Carlos Monedero, profesor en Ciencias Políticas, analista internacional. Conversamos en la parte anterior y dejamos esa pregunta en el aire. Este proceso de ley que está en este momento debatiendo la Asamblea Nacional para llevarlo adelante con el tema de los procesos electorales, ¿pudiera sancionar a estas personas que han intentado boicotear a Venezuela? Miren, hay muchos venezolanos de bien que están cansados de la violencia y que quieren que el Estado les defienda frente a los que les han hecho guarimbas, les han hecho sabotajes, les han impedido tener luz, les han impedido tener alimentos, agua, medicinas. Y claro, que el gobierno perdone constantemente a los responsables de ese malestar popular puede generar malestar en la gente que dice cumplan la Constitución, cumplan las leyes. Me decía el otro día un amigo que, claro, que no siempre se entiende desde fuera lo que es estar durante 10 años sometido a un régimen de sanciones, un régimen de violencia económica y también de violencia simbólica. Esa gente está cansada de que se amnistíe a los responsables de esos comportamientos. Hay mucha gente que por lo que han hecho en Venezuela, en España estarían presos. María Corina Machado en España estaría presa. Y resulta que puede marchar por las calles de Caracas. Dicen dictadura. Y, oiga, en serio. Ahora, esas medidas coercitivas unilaterales, esas sanciones, como las llaman otros, ¿se pueden considerar agresiones contra el pueblo venezolano? Pero sin duda alguna, pero no porque lo digamos nosotros, sino porque lo ha dicho el secretario de Estado, Blinken, ¿no? Que ya lo había dicho en su día Nixon respecto de Chile, cuando planteó hay que hacer gritar a la economía. Y Blinken dijo claramente hay que hacer pasar sufrimientos al pueblo venezolano para que se levanten enfadados contra el gobierno. Así de claro. Pero no lo han logrado, ¿no? Y el pueblo ha entendido que la culpa no era del gobierno, sino que la culpa era de Estados Unidos, que quería quedarse, por un lado, con el petróleo de Venezuela, como ya hizo en Irak, en Libia, va camino de hacerlo en otros lugares con el conflicto que hay en Oriente Medio, y por otro lado, lanzar un castigo a América Latina diciéndole a la izquierda no os portéis como Venezuela, no seáis desobedientes, porque si sois desobedientes, os vamos a castigar como a ella. Ahora, pero en 3 días se juramenta
Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Eso será el 20 de este mes. Un presidente que además ha sido condenado por la justicia de su país, pero que también tiene una conducta poco predecible de cómo pudiera actuar con Venezuela. Dice Edmundo González Urrutia el día de ayer que estará en la juramentación de Donald Trump. ¿Estará o no? De momento Biden lo recibió fugazmente y no sabemos qué hará Trump, porque Trump a día de hoy es una incógnita envuelta en un enigma rodeada de un secreto, ¿no? O sea, puede hacer una cosa y la contraria, no sabemos. Es muy bravucón, todas sus amenazas parecen las de un comerciante, ¿no? Cuando está cerrando una transacción y está diciendo me vas a empobrecer, ¿de qué van a comer mis hijos? ¿No? Entonces, de alguna manera, ese teatro lo traslada a la geopolítica y dice vamos a quedarnos con Groenlandia y vamos a anexionar Canadá y vamos a quedarnos también con el canal y vamos a quedarnos con México. Y, oiga, luego, ¿cuánto va a hacer de eso? No lo sabemos. Lo que sí que creo intuir, porque es verdad, tienes toda la razón de que están desmagnetizadas las bolas de cristal. Uno podría entender, por ejemplo, que un país como Alemania, que está en recesión por culpa de Estados Unidos, que le voló el Nord Stream 2, y que está comprando el gas, pagándolo pues 10 veces más caro, y están empobreciendo, están cerrando las industrias en Alemania, uno podría pensar que debieran estar con posiciones críticas con Estados Unidos. Resulta que no. Resulta que están pagándole a Estados Unidos la guerra en Ucrania, porque la guerra de Ucrania no es una guerra de Rusia, ni es una guerra de Ucrania, ni es una guerra de Europa, es una guerra de Estados Unidos para separar a Rusia de Europa, para que a su vez haya, de alguna manera, una cesura en caso de un conflicto con China, ¿no? Y eso lo está pagando el mundo por esta locura, donde siempre los demócratas al final hacen más guerras que los republicanos. Tengamos eso en cuenta. Donald Trump puede tener elementos de pragmatismo. Y ahora mismo hay una tensión dentro del gobierno norteamericano, donde hay los sectores duros, los sectores que su caladero de votos es insultar a Cuba, a Venezuela, y por tanto mantienen esa beligerancia, y otros sectores que dicen, vamos a negociar. No tiene sentido que paguemos el petróleo más caro en otros lugares. No tiene sentido, fíjate, los empresarios norteamericanos que no viven de vender armas, que viven de negociaciones con China, que viven de los mercados, de lo que exportan o del mercado interior, no quieren guerras, no quieren violencia. En cambio, hay sectores con mucha fuerza, vinculados al Pentágono, vinculados a ese complejo militar industrial, que lo que quieren es más guerras para vender más armas. ¿Por dónde va a salir la cosa? No sabemos, pero lo que sí que te aseguro es que Trump ha aprendido a respetar a los que se hacen respetar. Y Trump ahora mismo respeta a Claudia Sheinbaum porque se hace respetar. Respeta a una presidenta de un país chiquito como Honduras porque se ha hecho respetar. Respeta a Venezuela, en cambio no respeta a Argentina. Con ese Milei histérico que da saltitos cuando ve al presidente, no respeta a Panamá, no respeta a Trudeau. Y me temo que no respeta a Edmundo González porque le mintieron. Les dijeron con Guaidó, ya está todo solventado, vamos a hacernos con el poder en Venezuela y vais a poder tener otra vez el petróleo barato. Y Trump les creyó y no les cumplió. Por tanto, yo tengo bastantes dudas de que Trump vuelva a querer otra vez a los que ya le mintieron una vez. Analicemos un poco lo que fue hace 2 días el mensaje anual del presidente de la República, Nicolás Maduro, a la nación. Uno de los anuncios fue de los 18 a 13 motores que está trabajando el país este año. También creó la Comisión para la Reforma de la Constitución, pero nos llama mucho la atención la designación de la licenciada Coromoto Godoy como ministra de Comercio Exterior. ¿Está Venezuela preparada para un comercio exterior? Sin duda. Más Coromoto, la conocí cuando era embajadora en Madrid, es una mujer con una visión muy amplia de la política internacional y de los cambios geopolíticos. Y Coromoto siempre ha entendido también ese discurso que importa el presidente Chávez de Uslar Pietri de que había que sembrar el petróleo. Hay una frase terrible que dice que a la fuerza ahorcan, ¿no? O que no hay mal que por bien no venga. Y la dureza que habéis pagado los venezolanos por las sanciones, durísima, ¿no? Intentando, ya digo, tumbar al gobierno, enemistando a los millones que se iban, enemistando a los que tenían aquí dificultades cuando se cortaba la luz, enemistando a los que no podían dar las medicinas a sus hijos. Esa gente que podía estar enfadada y que tiene que estarlo con razón, al mismo tiempo decidió ponerse a producir. Y este país, que estaba acostumbrado a importarlo todo, se puso a producir.
Y Venezuela, que nunca ha tenido, nunca, una burguesía industrial, una burguesía productiva, que lo que hacía la burguesía era colocarse en la corte, en los circuitos del poder, para que a través de los que entregaban dólares, conseguir esos dólares lo más barato posible. Los dólares que divide que el Claro, momento. y ahí también es una de las asignaturas mal hechas de los gobiernos anteriores. O sea, darle dólares baratos a especuladores para que trajeran bienes comprados baratos en Estados Unidos y venderlos caros en Venezuela, eso mató a la industria nacional. Cuando se termina eso por las sanciones, esos empresarios tienen que empezar a producir. Y de repente ese empresario que estaba acostumbrado solamente, ya digo, a ser un mero intermediario financiero, dejó lugar a otros verdaderos empresarios que han empezado a producir los bienes que están consumiendo este país. Y no solamente eso, sino que se está construyendo un bloque histórico, como he contado alguna vez, porque esos empresarios, que son empresarios y que lo que buscan es el beneficio, pero tienen un compromiso con el país. Y no tienen un compromiso con una oposición que quiere volver a abrir las fronteras para que los empresarios norteamericanos ocupen el mercado venezolano. Y esos empresarios venezolanos le dicen, no, este mercado es nuestro porque nos lo hemos trabajado nosotros. Hemos visto empresarios venezolanos, por cierto, de estas cúpulas empresariales en el mensaje anual del presidente que se realizó en la Sala Ríos Reina de Teresa Carreño. Eso tiene una lectura que la vamos a conversar al regreso de la pausa. Con nosotros Juan Carlos Monedero, profesor en Ciencias Políticas, analista internacional. Estos puntos de vista, ya venimos con más. Bien, gracias por continuar en sintonía de Puntos de Vista. Hoy conversando con Juan Carlos Monedero, profesor en Ciencias Políticas, analista internacional, que vamos en la parte anterior de analizar un poco eso que fue el mensaje anual del presidente de la República de la Nación, donde estaban esos empresarios de Fede Cámara, de Condindustria, de esos gremios empresariales que están trabajando o que por lo menos se estrecharon la mano con el presidente Maduro, y eso fue testigo todo el país, para poder conversar en unas próximas oportunidades, e incluso lo están haciendo con la vicepresidenta ejecutiva. Yo he escuchado a los presidentes de la patronal decirle en un acto en Ciudad Guayana, decirle al presidente, perdone que le interrumpa y que le contradiga. Hace poco tiempo, ¿no? Hace unos meses, no vamos a crecer al 6%, vamos a crecer al 10%. Y haya o no haya sanciones, dijo el presidente de Condindustria, haya o no sanciones, vamos a seguir apostando por este. Fíjate qué diferencia con esa patronal que dio el golpe de Estado contra el presidente Chávez, ¿no? Y en 2002. Entonces yo creo que es bueno, ¿no? Y no hay que olvidar que la construcción socialista de Venezuela, pues no tiene que olvidar que hay una contradicción con el empresariado, donde siempre el beneficio del empresario, más allá de sus ideas o del riesgo que corran, tiene que ver con que nunca le pagan el pleno trabajo a los trabajadores, ¿no? Siempre va a haber una tensión entre el capital y el trabajo que tenemos que sobrellevar, ¿no? Y por eso es muy importante que esos mismos empresarios vayan entendiendo que tienen que pagar buenos salarios, que tienen que tener buenas condiciones para sus trabajadores, que tienen que invertir, que no puede ser todo beneficio, sino que también tienen que invertir y que tienen que pagar impuestos y que tienen que pagar la luz que consumen. Es decir, que no puede ser todo beneficio. Entonces hay que tener cuidado a ver si esos empresarios que han empezado a ganar también mucho dinero y que están contentos con el gobierno porque ganan mucho dinero, también olviden que tienen que responsabilizarse más que los que no tienen nada en el bienestar colectivo. Y eso implica principalmente, ya digo, pagar los impuestos que les correspondan y pagar los insumos que les correspondan, porque si son ellos los que utilizan las carreteras, la red eléctrica, la red de telefonía, cosas que son infraestructuras que pagan entre todos los venezolanos, está bien que ellos colaboren un poquito más. Pero a día de hoy hay una unión donde todos entienden la necesidad de seguir remando para mejorar el país. Y yo creo que ya hay un punto de inflexión. Yo creo que el 10 de enero ya hubo un punto de inflexión. Y ayer en la explicación, ¿no?, ante la Asamblea del presidente del plan de gobierno, yo creo que ya hay un punto de inflexión. Y el presidente ha entendido que Venezuela necesita cambios profundos, cambios estructurales. Yo creo que el llamar a hacer cambios, hay tres grandes elementos, ¿no? Un elemento de dar tranquilidad al pueblo, de darle bienestar al pueblo y de darle un sueño al pueblo. Son tres cosas. Y yo creo que en el mensaje se estaban lanzando satisfacer esos tres elementos, uno con elementos de bienestar, otro elemento de recuperación de la unidad familiar, con el regreso de toda esa gente que se ha ido, esa gente joven, gente formada aquí, que no tiene sentido que estén brindando su capacidad intelectual, que se ha construido aquí, enseñándoles aquí, llevándoles a la universidad aquí, y que ahora se vayan fuera a brindar.
ahora que están en la plenitud de su producción material e intelectual, lo vayan a entregar a otros países cuando es aquí donde los has formado, criado, alimentado y puesto en marcha. Y luego el otro elemento, una reforma constitucional que tiene que atender a las deficiencias profundas, estructurales, históricas de Venezuela que tienen que ver con un Estado débil. Lo conozco muy bien como español, porque en España también tuvimos un Estado débil, por culpa de la monarquía, por culpa del retraso industrial. Aquí fue por culpa de que no había minas, ¿no? Y al no haber minas nunca hubo un virreinato y por tanto nunca hubo una estructura más allá de la Compañía Guipuzcoana y de la Capitanía General de Maiquetía. El siglo XIX, por esa debilidad también estatal, pues se pasó en guerras civiles. Y en el siglo XX, cuando ustedes ya tenían petróleo, se construyó el Estado desde esa entrada de capitales que hizo que el Estado fuera un Estado débil. ¿Es necesaria una reforma constitucional antes de los procesos electorales que tiene pautado la propia Constitución? Bueno, el proceso constitucional tiene su plazo, porque hay una cosa muy novedosa que siempre ha puesto de los nervios a los Estados Unidos y a la derecha latinoamericana, y es que los cambios que se han hecho aquí siempre se han hecho de la ley a la ley. Es decir, aquí la reforma constitucional se hizo sobre los procedimientos que pautaba la anterior Constitución. Los cambios que se van a hacer ahora se tienen que hacer sobre las estructuras que marca la propia Constitución, igual que la juramentación era el día 10, la presentación era después, era ayer. Es decir, que todo está pautado constitucionalmente y por tanto el cambio constitucional se va a hacer sobre la Constitución anterior y no va a haber inventos al respecto. Y eso reclama tiempo. Y aún más cuando, y esto es una novedad del proceso, se va a hacer de manera participativa. Sí, porque el pueblo es el que aprueba esto. Claro. Y no solamente lo aprueba, porque a veces corremos el riesgo de confundir la democracia con la elección. No. Para mí la democracia es casi más importante la deliberación previa la participación. que en el momento en que tú decides. Fíjense que la antesala de toda revolución es una gran conversación. La Revolución Francesa no es la toma de la Bastilla, la Revolución Rusa no es cuando los cañones de la Aurora disparan sobre el Palacio de Invierno en San Petersburgo, no. La Revolución Bolivariana no es con la victoria del comandante en el año 98. Es todo el proceso previo de una gran conversación donde el pueblo empieza a decir esto hay que cambiarlo, esto ya no funciona, este tipo de poder ya no lo aceptamos. Y por tanto, yo creo que todo ese caldo de cultivo que está en este pueblo, que está haciendo una cosa también, ojalá tuviéramos más tiempo para explicarlo, tendré que venir otra vez. Pero ustedes han hecho algo que también lo ha hecho México, que es hablarle al país previo a la colonia. Y es una idea como medio mágica. ¿Cómo es posible que después de 500 años se mantenga una Venezuela que estaba antes de que llegaran aquí los españoles? ¿Cómo es posible que en México, que se ha ido López Obrador a estudiarlo, dice, ya me retiro de la política, me voy a estudiar, hay que volver a hablar con ese México previo a la colonia precolombino, que es el que realmente ha permitido que ahora ganase López Obrador y ganase luego Claudia Sheinbaum? Seguramente hay algo aquí en este pueblo, previo a la llegada de los españoles, no sé si los indios caribes, no sé dónde estará, pero que hace que ustedes hayan aguantado cosas que otros pueblos de América Latina no han aguantado y que seguramente, igual que ustedes brindaron a América Latina un libertador, después brindaron a Hugo Chávez, que permitió crear la UNASUR, permitió unificar este continente frente a los intentos de Estados Unidos de volverla a poner de rodillas, y a lo mejor ustedes no lo saben y han parido un Nicolás Maduro que va a generar también una nueva realidad. Y eso está abierto y creo que es lo que hace la aventura bolivariana en esta nueva fase, un sitio que yo por lo menos no me lo quiero perder. Y ojalá pueda colaborar en lo que yo sé que es la reforma constitucional y ojalá pueda seguir acompañando a este proceso. Nos queda muy poco tiempo, 30 segundos para conocer las 3 palabras que para usted describen a Venezuela. Desterrar la frase "qué vaina". Hay que desterrarla porque es una justificación de muchas cosas. Y yo creo que son ustedes un pueblo de la alegría. Y la alegría es revolucionaria porque nos pone a todos al mismo nivel. Y un pueblo, y lo aprendí aquí, un pueblo que tiene alegría es un pueblo que no se olvida de que también son mayoría. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes. Amigos, con nosotros Juan Carlos Monedero, profesor en Ciencias Políticas, analista internacional. Gracias por estar en sintonía. Nos despedimos a esta hora de quienes se conectaron a través de Clase 91.5 FM, la emisora perfecta del estado de Aragua, Ciudad 106.1 FM en los Altos Mirandinos y Tropical 100.1 en Guarenas, Guatire y Barlovento. Los espero en una próxima oportunidad. Que tengan buenos días.